Hola, vamos con el capítulo 5. Cuando mi madre se fue por fin a la cama, habían pasado casi 6 horas. Salí sin ese ruido de casa y me fui con la bici derecho al viejo almacén. Se había pasado la tarde llorando y hablando con Margaret, repasando la situación una y mil veces. Lauren tenía razón. Lauren no tenía razón. Lauren estaba cometiendo un tremendo error. Mi madre había cometido un tremendo error y así hasta la saciedad. Me escondí en mi cuarto y me puse el pasamontañas para cubrirme las orejas y amortiguar el ruido. Era igual que los viejos tiempos, cuando todo el mundo se peleaba y todo el mundo chillaba y todo el mundo salía de nuestras vidas como alma que se lleva el diablo. Igual que en los viejos tiempos, pero peor. Yo tenía a Foreman intentando meterse en mi cabeza y al señor monstruo desesperado por abrirse camino a zarpazos hacia el exterior. No tenía ni idea de cuánto podía dar de mí antes de saltar. Había planes que parecían estar urdiéndose por su cuenta en mi mente, como averiguar dónde vivía Kurt, cómo dejarlo impédito, cómo herirlo lentamente y con cuidado para causarle el mayor daño posible. Me puse a dar vueltas por la habitación y a cantar fragmentos de las canciones que se venían a mi mente. Viejas canciones que mi padre solía escuchar. Cosas más nuevas que Brooke ponía en la radio por las mañanas. Cualquier cosa que me ayudase a tener la mente ocupada y alejada de todo pensamiento sobre la muerte. Pero nada surtía efecto. Era aquella necesidad, el impulso desesperado que se acumulaba en el pecho de un asesino en serie y lo obligaba a matar. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Siempre había sido capaz de controlar mi lado oscuro y había logrado mantenerlo encerrado durante años. Pero ahora era muy fuerte. Yo había matado al demonio y el señor monstruo había saboreado la muerte por primera vez. Ahora quería más. ¿Iba a poder controlarlo? ¿Cuán fuerte se iba a hacer? ¿Cuán intensa llegaría a ser aquella necesidad antes de que explotase y matase a otra persona? ¿A mi madre, a Margaret o a Brooke? Recorrí la habitación de arriba abajo, sintiéndome encerrado. Las lamas de las persianas eran como barrotes, y si miraba entre ellas podía ver la casa del señor Crowley, grande y oscura. ¿Cuántas noches había pasado arrastrándome sigilosamente junto a sus paredes, mirando por las ventanas y estudiando a mi presa? Echaba de menos esa parte de mi vida. La añoraba físicamente, como un miembro amputado que aún pica de forma molesta. ¿Es que no podía volver a hacerlo? Crowley era un demonio, no una persona. Acecharlo estaba bien porque lo hice por el bien de todos. Había sopesado las consecuencias con cuidado y había tomado la decisión pertinente, pero ahora ya no podía justificar aquel tipo de comportamiento por ninguna razón inferior a aquella. Pero, ¿y si había otro demonio? Asumir que Crowley era el único que existía era una necedad, aunque también era insensato asumir que todos operaban del mismo modo. Al cadáver nuevo no le faltaba ninguna parte del cuerpo y, en cambio, sí tenía decenas de pequeñas heridas, además de una enorme en el pie. ¿Existía algún tipo de amenaza sobrenatural que necesitase electrocutar a personas para mantenerse con vida? ¿Y sugería el hecho de que la víctima fuese una mujer que el demonio también lo era? Pero no. Del mismo modo que me engañaba a mí mismo, creyendo que los métodos del demonio serían siempre iguales, no podía asumir que sus motivos serían también los mismos. El señor Crowley mataba a hombres con la misma constitución física que él porque necesitaba sustituir partes de su cuerpo. ¿Era cuestión de mera supervivencia? El nuevo demonio podía matar para alimentarse, por deporte o como vía de expresión personal. La lista era variada, pero igual que yo tenía una necesidad, el demonio debía de tener también una. Algún tipo de agujero emocional que debía rellenar. ¿Cómo podía descubrir las necesidades de un demonio si ni siquiera conocía las mías?
Volví a pensar en Kurt y en la satisfacción que sentiría electrocutándolo como le habían hecho a aquella mujer muerta, mirándolo chillar y retorcerse hasta que el cable le hiciera un buen cráter en la carne. Sacudí la cabeza para deshacerme de aquella idea. No podía seguir así. Necesitaba quemar algo. Era hora de volver al almacén. Al salir de casa cogí un trozo de pollo del frigorífico. Al salir, nadie había terminado de comer. Lo metí en una bolsa de plástico y me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Esta vez, el gato no me iba a fastidiar. Era justo después de medianoche y estaba suficientemente oscuro para que ir en bicicleta fuese una mala idea. Sin embargo, el coche iba a hacer demasiado ruido. Cabía la posibilidad de que mi madre se despertase y si lo utilizaba y llegaba a investigar el incendio, sería más fácil seguirme el rastro. Recorrí 1,5 kilómetros de calles a oscuras montado en la bicicleta y después desmonté y seguí a pie por un camino irregular que discurría entre los árboles, guiándome a tientas por las partes más negras, donde los rayos de luna no penetraban. El bidón de gasolina que llevaba en la mano hacía ruido. El fuego me llamaba. Las paredes de hormigón del almacén reflejaban la luz de la luna, brillante y gris, y lo hacían relucir en el claro. Yo sonreía de oreja a oreja. Aquel era el momento en el que las líneas que había dentro de mí se desdibujaban y el señor monstruo se convertía simplemente en George Cleaver. No un asesino, sino un chico. No un monstruo, sino un ser humano. El fuego era mi gran catarsis, pero aquel instante de preludio era mi momento de mayor libertad. El breve descanso durante el cual no tenía que preocuparme de lo que el señor monstruo quisiera hacer, porque él y yo deseábamos lo mismo. Una vez tomada la decisión de encender el fuego, dejaba de estar en guerra conmigo. Solo existía yo y todo tenía sentido. El gato me recibió con una mirada silenciosa, colocado sobre el alféizar de la ventana rota que le otorgaba una vista señorial de los dominios dentro y fuera del almacén. Dejé la bicicleta junto a los árboles y caminé sin hacer ruido. Saqué el pollo y partí un pedacito. Las fibras se separaron limpiamente. Las capas del músculo cocinado se desgajaron en una tira con facilidad. Me acerqué a la ventana y agité el pollo todo lo cerca del gato que pude. Entonces dejé caer el pedacito en el suelo y lancé otro a varios metros de distancia. Los ojos del gato siguieron la trayectoria de la carne a medida que surcaba el aire. Enfocó la vista sobre él como si fuera un láser. Yo entré en el almacén sin que me viera, aunque no había puerta en el quicio. Cuando volví a mirar la ventana, el gato seguía allí y se estaba girando para verme entrar por la puerta. Me observó un momento y después se volvió hacia afuera para mirar la carne fijamente. Eso es, pensé. Vea por ella. Saqué el viejo colchón detrás del montón de palés. Era grueso y olía a humedad. Estaba cubierto de suciedad y de pisadas de animales y la parte de abajo estaba mojada. Cuando lo giré, el olor subió como una lenta nube de moho. Volví a darle la vuelta para que la cara seca estuviese hacia arriba, pero finalmente cambié de opinión y lo puse otra vez de revés porque podía utilizar algunas de las cosas que había allí, como los palés de madera, para levantar el colchón y crear un horno debajo. La parte seca prendería enseguida y secaría la parte de arriba. Además, el humo que saldría de las zonas más mojadas podría escapar hacia afuera sin sofocar las llamas de debajo. El gato seguía apostado en la ventana, observándome con interés. Me quedé quieto un instante para parecer un poco más interesante y lo miré fijamente. No se movió. Esperé un momento más y el gato siguió inmóvil, así que me puse a recoger materiales para el horno. El animal tendría que moverse tarde o temprano. A lo largo de la pared del almacén había una hilera de barriles de metal, aunque, por lo que alcanzaba a ver, estaban todos vacíos. No eran inflamables ni contenían productos que lo fuesen, así que los pasé por alto y seguí con lo mío. En la esquina más alejada había una pila de latas de pintura.
Había más por todo el almacén, dejadas de cualquier manera. Durante mis visitas previas las había catalogado todas. La mayoría eran de pintura acrílica que no ardía, pero había un buen montón de pintura blanca de esmalte que iban a quemar como si fueran Propergol. Utilicé las llaves para hacer palanca y abrir una lata, y sonreí al notar la ráfaga acre de alcohol que salía de dentro. La pintura era vieja, seguramente tenía décadas, y el pigmento se había sedimentado y solidificado al fondo. Lo que quedaba encima era una especie de espesa sopa alcohólica. De dos en dos, trasladé las latas al centro de la estancia mientras soñaba con la gigantesca fogata que iba a crear. El gato seguía en la ventana vigilándome. Fruncí el ceño, salí fuera y encontré la pechuga de pollo que seguía intacta en la hojarasca y la grava. El pedacito que había arrancado también estaba intacto. Lo recogí y se lo enseñé. ¿No lo quieres? Me miró fijamente. Es comida, gato. ¿Es que no comes? Me costó un gran esfuerzo no insultarlo. Cualquier tipo de abuso, incluso el verbal, iba en contra de mis normas. Lancé el trozo de comida al aire, dejando que describiera un pequeño arco delante de él y después cayera a su lado. Sal de la ventana. Sentí cierta presión en el pecho y respiré hondo. Tranquilízate, me dije a mí mismo. No pasa nada. Todavía puedes encender el fuego. El gato se marchará y todo saldrá bien. Respiraba con dificultad y entorné los ojos en un gesto malcarado dirigido no sé. Necesitaba hacer ese gesto 2, 3, 4 veces seguidas. Ya está. Volví al interior con paso rápido y busqué con la mirada algo que hacer. Madera. En el centro había madera. Podía hacer una pila con ella. La constructora que había sido propietaria de aquel lugar había dejado allí varias tablas y tablones, listones de 5 por 10 y de 2,5 por 20. Y después de 20 y pico años de ciclos estacionales, la madera se había combado. Unos tenían una ligera curva, otros se habían hinchado y otros se habían rajado o incluso partido. Otros visitantes anteriores los habían cambiado de sitio, los habían apilado en otra parte o los habían tirado al suelo, pero la mayoría seguían en los montones originales. Cogí 3 tablones de los más finos y anchos y los apoyé sobre 6 latas abiertas de esmalte. La pintura no tendría mucho efecto hasta que la hoguera fuese bien grande, pero cuando las llamas llegasen por fin hasta la pintura, la explosión iba a ser espectacular. Las coloqué en 3 filas bien organizadas y puse el colchón encima. Trabajaba tan rápido que la primera vez que intenté levantarlo, tiré todos los tablones al suelo. El gato, que seguía en el alféizar, me ponía demasiado nervioso y necesitaba tranquilizarme. Volví a colocar los tablones y levanté el colchón con más cuidado, dejando el lado seco mirando hacia abajo. Lo posé encima de la madera. Estaba más mojado de lo que creía. De hecho, estaba empapado. Me pasé las manos por el pelo inquieto. Un momento después, cogí el bidón de gasolina y rocié el colchón. No era la solución más elegante, pero seguramente sí la más fácil. El gato seguía allí. Dejé el bidón en el suelo y le di una patada a unos tablones que estaban amontonados. ¡Fuera! El ruido resonó en la sala vacía y el gato bufó y arqueó la espalda en actitud agresiva. Apreté los ojos cuando sentí náuseas. Lo siento, lo siento, lo siento. Caminé 3 o 4 pasos, di media vuelta y volví hacia atrás, dejando unas huellas erráticas sobre el suelo sucio. Me volví hacia el gato y lo miré directamente a los ojos. No voy a hacerte daño, ni a dejar que nada te lastime. Hice una pausa. A lo mejor necesitas que te ayude, porque no sabes qué tienes que hacer. Podía encaramarme a la ventana y coger al gato en brazos, con cuidado, pero me hacía falta algo a lo que subirme. Corrí hasta los barriles de metal y agarré uno por la parte de arriba.
A pesar de estar vacío, pesaba mucho, así que me apoyé en la pared para tumbarlo. Al caer contra el suelo, se oyó un sonido metálico y hueco. Lo hice rodar con impaciencia hasta el otro lado, esquivando con cuidado los montones de madera, latas y basura que cubrían el suelo del almacén. No voy a hacerte daño, repetí mientras hacía rodar el barril. Voy a ayudarte, nada más. Voy a llevarte a un lugar seguro. Aparté un par de palés que estaban debajo de la ventana, apoyados contra la pared, y coloqué el barril. Volver a ponerlo de pie parecía una tarea imposible, pero lo sujeté contra la pared, metí las manos por debajo y conseguí levantarlo. El gato vigiló impasible todos mis movimientos. Con cuidado me subí al barril y lentamente empecé a erguirme. A medida que me acercaba al gato, este volvió a resoplar, me enseñó los colmillos y me miró desafiante. Yo me quedé quieto, tratando de tranquilizarlo. No tengas miedo, solamente quiero cogerte en brazos con mucho cuidado y llevarte fuera. Me erguí y bufó por tercera vez, esta vez más fuerte. Escucha, este sitio está a punto de convertirse en un horno y no te conviene quedarte aquí. No sabes qué es el fuego, pero da mucho miedo. Es malo. Acabé de erguirme y el felino arqueó el espinazo y erizó el pelo. Desde tan cerca podía distinguir las conocidas líneas del gato doméstico, pero allí había algo que corría mucho más profundo. Rastros de leopardo y de tigre que relucían desde su interior. El testigo latente de los primitivos ancestros del gato. Viniese de donde viniese y sin importar lo civilizado que hubiesen estado en algún momento de su vida, todo eso había desaparecido. La criatura que me amenazaba era un animal salvaje y peligroso. Me quedé totalmente quieto y miré su rostro como si fuera un pozo de memoria. Bufó una vez más y se agachó sobre las patas delanteras, listo para abalanzarse sobre mí. Me eché hacia atrás. No debería estar haciendo esto. Me había permitido romper una de mis normas, quemar cosas cuando necesitase desahogarme, y sin embargo estaba yendo demasiado lejos. No podía desobedecer más normas, y si tocaba al gato, este me iba a atacar y yo iba a responder, y al lastimarlo, estaría rompiendo la norma más importante de todas. No podía hacerlo, tenía que dejarlo. Me bajé del barril tenso y agotado. Estaba un poco mareado, así que me senté sobre una pila de tablones para recuperar el resuello. No podía hacerle daño a nada ni a nadie. No podía quemar nada. La tensión seguía allí, la rabia, el miedo, la desesperación, pero no podía liberarla, al menos no de aquella forma. Aquello era una mala idea, imposible de controlar. Creo que en el fondo quería provocar que el gato me atacase y así tendría una excusa para hacerle daño. Lo cierto era que no podía permitirme dañarlo. Los intentos de liberar la tensión en aquellas pequeñas dosis seguras se estaban volviendo demasiado peligrosos. Tenía que haber un modo mejor. Aunque guardármelo todo dentro sin soltar nada tampoco funcionaba, y definitivamente tampoco podía desatarme por completo y perder el control totalmente. Debía de haber un punto medio. Lo que necesitaba era otro demonio. Nunca me había sentido tan cómodo como durante el invierno, cuando iba a la caza del demonio que acosaba a la población. Estaba centrado, iba en una dirección concreta y tenía un propósito que daba sentido a todo lo demás. Había podido liberar al señor monstruo y gracias a eso había estado en paz conmigo mismo por primera vez durante años. Y en cuanto había desaparecido el demonio, mi válvula psicológica de escape también lo había hecho. Salí lentamente del almacén, respirando controladamente, con ritmo pausado. Teníamos otra víctima, pero no había asesino al que atrapar. No se trataba de un demonio y tampoco de un asesino en serie. No era más que un marido borracho o un novio celoso. Un novio celoso. Foreman dijo que el cadáver estaba cubierto de pequeñas heridas,
pinchazos y rascadas y quemaduras y ampollas y quién sabe qué más. Un novio celoso y furioso podría haber hecho algo así. Un novio celoso y enfadado que no tuviera respeto por las mujeres y las tratase como basura. Un hombre como aquel no tendría ningún escrúpulo a la hora de infligir aquel tipo de dolor a una mujer. Y yo sabía exactamente dónde encontrar a un hombre así. Sabía que no era probable, pero al menos era algo. Se trataba de un objetivo claro y a mi alcance. Seguir a un hombre que quizás puede ser un asesino para determinar si en realidad lo era. Podría vivir igual que lo había hecho antes y atender a las necesidades del señor monstruo sin poner las mías en peligro. Era hora de conocer a Kurt. Mucho, mucho mejor. Fin del capítulo 5. Nos vemos en el siguiente. Adiosito, 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 adiosito.